Buenas tardes, amada iglesia. El día de hoy, Viernes Santo, a mí me toca ser el expositor de esta palabra, de la quinta palabra, que es tengo sed. Y quisiera que fuéramos al libro de Salmos, capítulo número 22, versículo 14 y 15, y dice así: He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un testigo se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Dice la Escritura, he sido derramado como aguas. Y recordemos que el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 7, versículo 37, cuando estaba en las fiestas, se levantó y dijo que Él era el agua, y que todo aquel que tenga sed y se acercara, jamás tendría sed. Aquí incluso el Señor Jesucristo dice que se iba a derramar como agua y que sus huesos iban a ser descoyuntados, y que su lengua se iba a pegar a su paladar, y que lo iban a poner en el polvo de la muerte. También esto es el lugar en donde Él fue colocado, que fue en el Gólgota, también llamado de la calavera o de la muerte. ¿Sí? Y quisiera que fuéramos al libro de Juan, capítulo 19, versículo 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Quiero enseñarte el día de hoy que todo esto tenía que cumplirse de una manera exacta. Cuando el pueblo de Israel fue liberado antes de la última plaga, hubo la celebración de la Pascua. Y cuando fue celebrada la Pascua, hubo ciertas características que en la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo pasaron tal cual. Y le voy a dar lectura en Éxodo capítulo 12, versículo 22, y dice: y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad en el dintel de los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. En Juan vemos que habla de un hisopo, que era una esponja, y que era un hisopo. Un hisopo es una rama no mayor a 30 centímetros, la cual fue colocada en esa esponja y la acercaron a su boca. Esta rama fue colocada como un hisopo en los dinteles de las casas de los del pueblo de Israel como señal. Si nosotros
vemos el símbolo o la interpretación de la sangre en el dintel, vemos que esa puerta es la cruz donde nuestro Señor Jesucristo estuvo crucificado. No hablo en tiempo, hablo en revelación. No fue en un tiempo perfecto, porque déjame decirte que las Sagradas Escrituras no están escritas de manera, libro por libro fueron escritos ni de manera cronológica. Fueron descritas de manera cronológica, pero la Biblia es perfecta y todo tiene un cumplimiento. Sí, amén. Y estaba todo consumado, porque dijo en la Escritura: tengo sed, y mojaron el hisopo y se le acercaron a su boca. El Señor Jesucristo ya llevaba más de 16 horas de pérdida de sangre entre el calor, el sol del mediodía, y todo sirvió para producir que esta profecía se cumpliera. Tengo sed. Algunos piensan y expresan que él deseaba mojar su boca para poder expresar: consumado es, y que pudiera ser en voz fuerte y clara, por el hecho de que dice que se pegó su lengua a su paladar y que él no podía abrir su boca. Esta exclamación de tengo sed fue una exclamación de una evidencia plena de la humanidad que estaba viviendo el Señor Jesucristo. La manera en que ellos tomaron el hisopo y la esponja llena de vinagre fue un trato cruel. Fue un trato horrible. Pero déjame decirte que también un trato horrible fue ser crucificado. En aquellos tiempos era el castigo el número 1 de los 901 castigos más horribles que podía existir. La manera más fea de morir. Y nuestro Señor Jesucristo en ese momento estaba recibiendo, ya había dicho: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ya estaba recibiendo una tortura espiritual. Y ahora le correspondía una tortura física, porque él estaba acabando su agonía con sed. Porque dice que toda su fuerza se escurrió, no tenía absolutamente nada. La pérdida de sangre era demasiada. El calor era demasiado. Y todos los que estaban ahí observaban la condición del Señor Jesucristo en esa cruz. Y mirando el trato cruel que le daban, muchos se alegraban, otros se entristecían. Pero quiero llevarte a Hebreos, capítulo 9, versículo 19. Dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también al pueblo, diciendo: esta es la sangre que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí te estoy mostrando que en el libro de los Hebreos se enlaza lo que está dicho en Éxodo capítulo 12, donde dice que esta sangre era el pacto que Dios había mandado. Ya estaba puesto el pacto de nuestro Señor Jesucristo, derramando todo en sus fuerzas.
Pero aquí viene lo nuestro. Todo es purificado y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora nosotros somos redimidos por Él. A través de esa expresión, tengo sed, estaba Él cargando el peso del pecado, visitando el mismo infierno, porque ahí cargó nuestras culpas, cargó nuestras desobediencias, nuestras mentiras, nuestras iras, nuestras murmuraciones. Todo lo cargó en ese momento. Estaba teniendo esa sed también espiritual, porque el Padre ya lo había abandonado. El Padre ya se había apartado de él. Y el Señor Jesucristo lo que nos está enseñando es que Él es el único que purifica. Y que también, como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10, en esa voluntad somos santificados. Habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En esa voluntad, cuando dijo, haz de mí pasar esta copa, Señor, y que no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa era la voluntad, que ahora en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, para siempre. Todos los sacrificios que se hicieron desde el Génesis, hasta el último que fue el perfecto de nuestro Señor Jesucristo, estaban en esa voluntad de ser santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Ahora ya no había más pan sin levadura, ya no había más manera de comer el carnero, porque ya el sacrificio perfecto estaba siendo hecho. Nuestro Señor Jesucristo tuvo sed. Nuestro Señor Jesucristo tuvo sed, pero fue obediente hasta la cruz en esa voluntad para que tú y yo fuéramos santificados. Permitió que le dieran de ese vinagre para poder exclamar su expresión de consumado es. Porque todas sus fuerzas se habían escurrido. Y quisiera yo concluir con esto. En la Escritura vemos que en Mateo, en Marcos y en Lucas decía que le daban vinagre con mirra o vino con mirra y no lo recibió, porque ese vinagre tenía el propósito de amortiguar el dolor de aquellos que estaban crucificados. No permitía que él sufriera tanto. Pero déjame decirte que entonces, si el Señor Jesucristo lo rechazó, es porque Él sabía que no podría amortiguar ni siquiera un poco del dolor que podía estar sufriendo. Porque el Señor fue maldecido en ese momento, fue cargado de maldición. No podía haber un 99% de eso. Tenía que ser el 100% entregado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso no aceptó. En los otros evangelios que se ve, no es que le hayan dado 2 veces, sino que en la primera no lo recibió, y en la segunda, como era el vinagre, que era algo ácido, pero que no te amortiguaba el dolor, sino al contrario, te hacía agonizar más. Nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo se entregó en un 100% por nosotros. Y solamente lo hizo una vez y para siempre. Y ese sacrificio lo vamos a ver
todavía vigente con la Santa Cena que dice que Él la tomará hasta que Él venga. Esa preciosa sangre es la que ahora nos limpia y nos da toda la autoridad. ¿Sí, amén? Y en esa voluntad tú y yo somos santificados. En ese sacrificio tenemos ahora acceso al Padre. Y quisiera que oráramos por esta preciosa palabra de tengo sed, que nos demostró que nuestro Señor Jesucristo, siendo mismo Dios, estaba bajo una humanidad. Padre eterno, te doy gracias, Dios, por esta palabra que tú has puesto en mi boca. Sé que no habló el hombre, sino has hablado tú, Señor, a tu iglesia. Recordando, Señor, que tú tuviste humanidad en esa cruz, porque cargaste todo el peso del pecado. Tuviste que ser despojado de tu santidad, de tu grandeza, para que pudiera ser puesto el pecado en ti a través de esa cruz. Agradecemos, Señor, ese sacrificio, todas esas agresiones a tu cuerpo, todas esas laceraciones, insultos, por culpa de nuestros pecados, nuestras transgresiones. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan perfecto, tan puro, porque solamente tú eres el que purificas. A ti te damos toda la gloria, toda la honra. Dios, gracias por prestarnos a tu Hijo. Gracias, Señor, por darnos a Jesucristo para poder ser instruidos y ser enseñados. Y que ahora podemos ir y predicar el Evangelio y enseñar que tenemos un Dios vivo que fue a una cruz y murió y resucitó. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros. Por lo que has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy, perdonando nuestros pecados. Aun siendo indignos, Señor, exclamaste palabras diciendo perdónalos. Y no éramos dignos ni siquiera de recibir ese perdón. Pero tú estabas dispuesto a cumplir todas las escrituras hasta esta última palabra. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos. Amén y amén. Bien, hermano. Espero esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Estamos concluyendo y que Dios te bendiga.